causas, los factores son diferentes, ¿no? Por eso que tenemos que conocer también lo que es el ACV hemorrágico o SB hemorrágico, ¿no? Que a diferencia de una isquemia, pues es la presencia de sangre dentro del tejido encefálico y que siempre está limitada dentro del parénquima o también puede extenderse al sistema ventricular, por eso que a veces vemos muchas veces sangre en el ventrículo, ¿no? Que se ha expandido de lo que es una lesión intraparenquimal o también de una lesión subaracnoidea, ¿no? Que también produce sangrado. Entonces, es siempre provocado por la ruptura de un vaso, ¿no? Espontáneo y no traumático, porque cuando hablamos de traumático, pues obviamente que también hay hemorragias, pero en este caso vamos a abordar solamente los ACVs hemorrágicos de causa espontánea, ¿no? Los no traumáticos. Y entre ellos está pues la hemorragia intracraneal primaria, que se produce por la rotura de pequeños vasos debilitados, ¿no? Que crónicamente que se han debilitado por procesos degenerativos, por ejemplo, la ateromatosis o la angiopatía amiloidea. Y la hemorragia intracerebral secundaria, que es una ruptura de anomalías vasculares con diferentes etiologías, ¿no? Que puede ser congénitas, neoplásicas, y también acá entran los aneurismas, ¿no? En la primaria, pues si hablamos de deterioro ateromatoso, también tenemos que ver que la hipertensión es la primera causa de ruptura de un vaso intracerebral, especialmente cuando está las pequeñas arteriolas perforantes, ¿no? Que se encuentran en el cerebro y que se presentan básicamente en el putamen, ¿no? En el tálamo, en el tronco cerebral y el cerebelo, ¿no? Donde sabemos que están las arterias más delgadas, las perforantes, ¿no? Y estas por ejemplo, la hipertensión lo va dañando y con el tiempo forman como pequeños microaneurismas y se rompen, ¿no? Cuando hay una presión arterial no controlada. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en este caso vamos a hablar primero de la hemorragia intraparenquimal o intraparenquimatosa, ¿no? Entonces, el SB hemorrágico representa pues el 20% de todas las eventos vasculares, ¿no? Incluyendo lo que es la hemorragia intraparenquimal, la hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia intraparenquimal pues se debe también, como dijimos, principalmente a lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Lo que vamos a llamar una hemorragia hipertensiva y una hemorragia lobar espontánea, ¿no? Que se presenta en la sustancia blanca subcortical y que básicamente hay de varios tipos. Por ejemplo, si se presenta un anciano, esta hemorragia lobar espontánea, pensaremos en una angiopatía amiloidea. Si se presenta en un joven, pues siempre pensaremos en unas malformaciones vasculares, ¿no? Y las malformaciones vasculares, pues son las angiomas venosas, que son pequeñas venas dilatadas, las cuales tienen también tendencia a romperse, ¿no? En algún momento, si es que uno tiene incluso esos trastornos desde el nacimiento, ¿no? Que a veces son ya congénitos. También los angiomas venosos y los cavernomas pueden romperse y ser asintomáticos, ¿no? No dar mucha clínica. Las malformaciones, como el angioma capilar, el telangiectasis, angiomas cavernosos, también pueden producir SBs hemorrágicos focalizados, lobares, ¿no? Que hace de que la clínica se parezca mucho a un evento isquémico también, porque puede agarrar, por ejemplo, en la cápsula interna o lo que es en los ganglios basales y dar cuadros de hemiparesia, de cuadros de alteraciones visuales, ¿no? Como anovsias. Y puede ser muy fácilmente confundible pensar que es un evento isquémico, pero justamente en este caso la tomografía nos ayuda a poder definir, ¿no? Cuál es la causa de si es isquémico o hemorrágico. En los ancianos, especialmente los pacientes que tienen ya edad avanzada, enfermedad de Alzheimer, ¿no? Están los angiomas, la angiopatía amiloidea, que también es una causa más frecuente de hemorragia por hipertensión arterial. O sea, ya existe una debilidad de los vasos en pacientes mayores y van rompiéndose cada vez, ¿no? Pequeñas arterias y incluso son recidivantes, ¿no? Pues si un paciente tiene una hemorragia, son más corticales, ¿no? A nivel cortical siempre hay que pensar en esta angiopatía amiloidea. Ujú.
Y hay también otras causas de una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, tumores que pueden ser sangrantes, problemas de la coagulación, granulomas tuberculosos que pueden sangrar, etcétera, ¿no? O sea, en ese caso ya tenemos de fondo una patología que está produciendo el sangrado, pues, ¿no? En lo que se refiere a la hemorragia hipertensiva, que es la más frecuente, pues se produce por las rupturas de los pequeños, ¿no? Los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Los cuales se producen en los vasos más delgados, más pequeños, más débiles de la parte profunda del cerebro y se van a manifestar pues con déficits neurológicos focales, ¿no? De comienzo brusco y de curso progresivo. En la clínica de esta hemorragia hipertensiva podemos ver, por ejemplo, si se afecta el putamen, ¿no? En los ganglios basales, una hemiparesia y una hipoestesia contralateral, con desviación de los ojos al lado de la lesión y disminución del nivel de conciencia. O sea, clínicamente sería difícil poder determinar si este cuadro lo produce una hemorragia o un infarto, ¿no? Porque realmente son clínicas muy similar. En el tálamo, pues cuando hay hemorragias talámicas, vamos a ver con un síndrome talámico, ¿no? Con alteraciones de la sensibilidad, especialmente del lado contralateral y una hemiplegia contralateral también, ¿no? Si es en cerebelo, pues veremos, tendremos la conciencia preservada al inicio, ¿no? Luego, pues puede haber una cefalea muy intensa, llegar a trastornos de la conciencia también, especialmente si lo obstruye el cuarto ventrículo, ¿no? Si hay una obstrucción del cuarto ventrículo, el paciente va a empezar a hacer hidrocefalia y eso puede llevar a un trastorno de conciencia, ¿no? Y si la hemorragia se presenta a nivel del tronco cerebral, va a depender mucho de su localización y el tamaño, ¿no? Incluso un tamaño pequeño de un evento hemorrágico en el tronco cerebral podría producir la muerte del paciente, ¿no? Si es en el bulbo principalmente, o en la protuberancia también, ¿no? Porque vemos que ahí están los centros del control cardíaco y respiratorio. A nivel de cerebelo, cuando se produce también puede dar cuadros de hidrocefalia, ¿no? Como ejemplo la obstrucción del cuarto ventrículo. En el puente, pues obviamente va a dar alteraciones de coma, ¿no? Coma, el paciente rápidamente va a entrar en coma y al evaluar podríamos encontrar alteraciones de nervios craneales, ¿no? Una parálisis facial. En este caso, si es supranuclear, será una parálisis facial periférica, central. Y si es infranuclear, será pues, una parálisis facial periférica, ¿no? En este caso, pues es muy importante entonces el control de la presión arterial. Hay que evitar cambios bruscos de la presión. Hay que tratar la hipertensión endocraniana y muchas veces necesita drenaje quirúrgico, ¿no? Especialmente si está en cerebelo. Si mide más de 3 centímetros y es una hemorragia cerebelosa, pues se tiene que mejor es operarlo porque ese paciente puede entrar rápidamente en coma, ¿no? Porque hay una compresión a nivel del cuarto ventrículo y también porque este paciente puede comprimir el tronco, ¿no? O herniarse la amígdala y producir la muerte del paciente, ¿no? Entonces es muy riesgoso una hemorragia cerebelosa que mida más de 3 centímetros de diámetro. Eso es más quirúrgico, ¿no? En cambio, en los otros tipos de sangrado talámicos o en ganglios basales, se podría, ¿no? Dar chance a que se reabsorba en forma espontánea, ¿no? Solamente manteniendo al paciente, pues, muchas veces con sedación, manteniendo su hidratación, manteniendo su presión también arterial, pues, en niveles óptimos. Se podría controlar sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Y es importante también mencionar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la hemorragia intracerebral, que es focal, que es hipertensiva. Y en jóvenes lo más frecuente es que sea pues las malformaciones vasculares arteriovenosas, como vimos ya, ¿no? Angiomas, cavernomas, o incluso hay malformaciones muy grandes, ¿no? Que ocupan todo un hemisferio, pero que sí dan sintomatología, por ejemplo, podría dar convulsiones focales, podría dar cefalea siempre desde edades precoces, ¿no? Niños con cefaleas y a veces pueden convulsionar también.
Y la angiopatía amiloidea que hemos mencionado, también llamada angiopatía congófila, es la que se produce en pacientes ancianos, pues, ¿no? Por deterioro ya de las pequeñas arteriolas, especialmente corticales. Entonces, si vemos un anciano, un sangrado en diferentes partes corticales, hay que pensar en angiopatía amiloide, porque realmente el diagnóstico es post-morte, ¿no? Es por necropsia, básicamente. No se puede diferenciar en imágenes, nada de una hemorragia común. Pero si es repetitivo, la sospecha es alta, ¿no? Y tampoco no se operan, ¿no? Porque como los vasos están tan débiles, podrían volver a sangrar. Y son personas mayores, ¿no? Sobre 80, 90 años las que sufren de esta patología. Pues no son quirúrgicos, ¿no? Entonces, es solo mantener al paciente hasta que se reabsorba y bajarle la presión al máximo, ¿no? Para que no haya un factor que haga que estas pequeñas arterias se puedan romper y producir hemorragia. Siguiente. Bueno, si hablamos de ACV hemorrágico en general, pues vamos a ver como primera causa la hemorragia hipertensiva que hemos mencionado, la que se presenta en vasos pequeños y que básicamente se produce por la presión arterial mal controlada, ¿no? Eso es frecuente, ¿no? La presión arterial a veces no da síntomas, ¿no? Pacientes, me han dicho que tengo presión alta, pero no estoy tomando mi chicha morada y con eso se ha bajado. Mentira, ¿no? No se ha bajado, sino que no da clínica, ¿no? Ya cuando viene algo pues grave, recién le damos importancia, ¿no? Entonces, por eso siempre, cuando vemos un paciente con hipertensión, tenemos que mostrarle las complicaciones que puede tener la hipertensión, ¿no? Que a veces no da ninguna sintomatología. Los aneurismas arteriales son otra causa, pero básicamente de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Claro que también si un aneurisma se rompe puede aparecer como una hemorragia intraparenquimal. Para eso está la clasificación de Fisher, ¿no? De las tomografías, en la cual cuando hay un hematoma tiene más puntaje, ¿no? Y básicamente si hay invasión del ventrículo también. En la hemorragia subaracnoidea hay pues más complicaciones, ¿no? Que una hipertensiva, porque puede haber vasoespasmo, puede haber resangrado, puede haber hidrocefalia, ¿no? Y alteraciones también no neurológicas, ¿no? Como las hiponatremias, hasta incluso arritmias cardíacas, ¿no? Cuando hay una hemorragia de ese tipo. Las malformaciones arteriovenosas es mucho más frecuente que se rompan en jóvenes que en pacientes mayores o niños, ¿no? Estas malformaciones arteriovenosas, como dijimos, pueden ser de muy pequeñas, como un cavernoma, un angioma, hasta muy grandes, ¿no? Que pueden tener incluso en su formación, pues, grandes aneurismas. O sea, no hay capilares que estén entre la arteria y la vena, ¿no? Sino se juntan y se forman como una vena grande. Y la ruptura de estas también pues, producen un cuadro, dependiendo del tamaño, esto puede ser fatal, ¿no? Como cualquier hemorragia. Las otras vasculopatías, como hemos dicho, ¿no? La angiopatía amiloide en pacientes ancianos, el moya moya también, que es una enfermedad básicamente de asiáticos, ¿no? De japoneses, en el cual las arterias son muy delgaditas, ¿no? Pues moya moya significa humo de cigarro, ¿no? Entonces, cuando se ve una angiografía de un paciente con moya moya, se va a ver que sus arterias están bien, bien delgaditas, ¿no? Como un humo de cigarro. Y tiene mayor tendencia o a hacer infarto o más que todo a hacer hemorragias, ¿no? Especialmente si ese paciente desarrolla hipertensión, ¿no? Entonces va a debutar con una hemorragia intracerebral. Algunas vasculitis también, ¿no? Sangran a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, el lupus, este, eh, las enfermedades que tienen vasculitis de pequeños vasos, de medianos vasos, podría también ocasionar leves sangrados a nivel intraparenquimal. Las coagulopatías, especialmente las deficiencias plaquetarias o de algún factor de que la sangre tenga tendencia a no coagular, pues va a ocasionar que haya sangraditos también a nivel intraparenquimal. Las hemorragias intratumorales va a depender mucho, ¿no? Si son tumores primarios o tumores secundarios. Los tumores primarios que más sangran son pues los oligodendrogliomas, gliomas, ¿no? No es muy frecuente, pero sí algunas patologías metastásicas sí son bien sangrantes, ¿no? Especialmente la metástasis de los melanomas, ¿no? Si un melanoma hace
metástasis al cerebro, muy posiblemente se pueda presentar un sangrado en el tumor mismo. Y a veces en la tomografía solo vamos a ver la sangre, ¿no? Y no vamos a ver que por detrás hay una metástasis, pues cuando se reabsorbe recién, ¿no? Entonces hay que sospechar cuando se encuentran pues, en la unión córtico-cortical, que es la zona donde las metástasis se producen, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ya pedir que se reabsorba un poco y pedir pues, resonancia con contraste, ¿no? Nos podrá ayudar a ver si es que hay un tumorcito. De los primarios es un poco más, más fácil porque ya cuando son más grandes son que sangran, ¿no? En cambio, los metastásicos muy pequeños. Es el más frecuente, hemos dicho melanoma, el cáncer de pulmón también metastásico hace que sangre y algunas otras tumores metastásicos, ¿no? Que provienen de ovarios o de mama. El abuso de drogas es otra causa también de sangrado, ¿no? Especialmente la cocaína, los simpaticomiméticos y las anfetaminas, ¿no? Que producen vasoconstricción severa y esa vasoconstricción en vez de hacer que haya un infarto, pues puede ocasionar que la arteria también se rompa, ¿no? Entonces, es otra causa. Algunos medicamentos anticoagulantes podría ocasionar también, ¿no? Por ejemplo, la warfarina mal controlada, algunos otros, o y la misma aspirina, ¿no? En exceso podría ocasionar también hemorragias. Y las hemorragias que se presentan secundarias a infartos venosos o también llamados los, la coagula- la cua- a nivel de los senos venosos, ¿no? Los que encuentran una obstrucción por un coágulo, ¿no? La trombosis venosa cerebral, que puede producir sangre o también puede producir infarto. O a veces, pues, uno cuando ve una tomografía de un paciente con una trombosis venosa cerebral puede ver infartos y sangrado al mismo tiempo, ¿no? En diferentes lugares. Especialmente si se bloquea, ¿no? El seno longitudinal superior, el cual tiene bastante sangre, entonces va a ocasionar que haya este tipo de sangrado. Otra forma de sangrado también que se ve en los infartos venosos o la trombosis venosa son tan atípicos, pues que no queda por sospechar otra cosa, ¿no? Y la clínica misma del paciente, que muy fácilmente puede llegar a coma. Y el sangrado puede ser en diferentes partes del cerebro, ¿no? Y más se presenta en mujeres jóvenes, ¿no? Secundario puede ser la trombosis, algunas coagulopatías, más que todo enfermedades como el lupus, como las vasculitis de pequeños vasos, el uso de medicamentos anticonceptivos y también algunos antituberculosos, ¿no? Que pueden producir que la coagulación esté alterada. Entonces, antes que pidamos una evaluación, un examen de imágenes, pues tenemos que siempre ver al paciente. Incluso, pues, necesario siempre hacer su NIS, ¿no? Para ver con cuánto está llegando el NIS, cómo va a ser la evolución. Los ACVs hemorrágicos muchas veces progresan más rápido que el infarto, ¿no? Porque se va agrandando la hemorragia y el paciente que llegó con un NIS bajo, ¿no? Por ejemplo, de 7, 8, puede ya estar en una hora ya en 16, 17. Incluso el Glasgow nos sirve para hacer un seguimiento de un paciente con hemorragia, ¿no? Ver cómo está su Glasgow, si está bajando mucho y nos haría pensar de que la hemorragia está creciendo. Siguiente. Mm. Bueno, si hablamos de la clínica de las hemorragias, pues como vimos, si es en el putamen nos va a dar una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Puede haber en la parte sensitiva pérdidas de sensibilidad contralateral. En los movimientos oculares parece la mirada conjugada, que es contralateral y raramente es ipsilateral. Cuando la hemorragia en el putamen, las pupilas están normales, ¿no? Y puede haber también hemianopsias, afasias, ¿no? Dependiendo mucho del tamaño también de la hemorragia. Si es en tálamo, pues hay una hemiparesia contralateral, una pérdida de sensibilidad contralateral, ¿no? Si es talámico. Puede haber parecias de la mirada conjugada, en lo que son los movimientos oculares.
Ipsilateral la lesión, desviación hacia el lado de la mirada, alteración de la mirada hacia arriba, espasmos de convergencia y pseudoparálisis del sexto nervio craneal, ¿no? O sea que no puede llevar el ojo hacia la parte externa. Las pupilas son pequeñas y débilmente reactivas en lo que es una hemorragia talámica. Cuando es en la protuberancia o el puente, tenemos que el paciente puede encontrarse con una tetraparesia o una tetraplegia, ¿no? O cuadriplegia, que confunde mucho a veces con un cuadro, puede ser hasta con Guillain-Barré, ¿no? Porque está cuadripléjico. Porque dije casi siempre las lesiones cerebrales son hemianopsias, pero digo, hemiparesias, pero en este caso sí puede presentarse también como una debilidad de las cuatro extremidades. No hay síntomas sensitivos cuando es en el puente, ¿no? En los movimientos oculares hay paresia de la mirada horizontal, que es bilateral. Los movimientos verticales están preservados y hay un bobbing ocular, ¿no? El movimiento que hemos visto como un rebote. Las pupilas acá sí se encuentran puntiformes y son reactivas. Y el paciente puede estar pues, ya en coma, puede estar haciendo hipertermia, hiperventilación, como, como por presencia de sangre que está irritando, ¿no? Los centros de la conciencia incluso, ¿no es cierto? Entonces puede el paciente estar teniendo una evolución rápida hacia coma o muerte cerebral. Cuando es en cerebelo, pues hay ataxia troncal, ¿no? De la ataxia troncal, cuando está sentado el paciente no controla el tronco, ¿no? Se está balanceando de un lado a otro. Hay marcha, hay también alteración en la marcha y también puede haber debilidad facial del mismo lado de la lesión. Hay pérdida de sensibilidad facial del mismo lado, alteraciones del reflejo corneal, parálisis de la mirada conjugada, ¿no? Del mismo lado de la lesión con parálisis del abductor, desviación de oblicuo, nistagmus. El nistagmus puede ser vertical o horizontal también. Las pupilas en el caso de lesión cerebelosa son pequeñas y reactivas, ¿no? Y puede ser progresiva, ¿no? Con signos sensitivos y motores bilaterales y coma, especialmente si esta hemorragia, hemos dicho, mide más de 3 milímetros y está comprimiendo el cuarto ventrículo, pues el paciente va a entrar rápidamente en coma, puede haber hidrocefalia, herniación y llevarlo a la muerte rápidamente, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, al ver la hemorragia intraparenquimal, y hemos visto también las causas, la más frecuente, la hipertensiva, entonces si vemos una tomografía con un sangrado en el putamen, en el cerebelo o en el tronco, pues la sospecha es muy alta de que sea una hemorragia hipertensiva, ¿no? Y más si es un paciente mayor, y si tenemos el dato que es hipertenso y que no está tomando su medicación, pues ya no hay pierde, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico. Y teniendo el diagnóstico, pues, ¿qué hacemos? Solamente si es en el putamen, si es en el tronco, pues esperar que se reabsorba, por ahí requiere el paciente incluso intubación, ¿no? Hasta que se reabsorba, pues tendría que estar en un ventilador mecánico y esperar su evolución. Pero si es en cerebelo y es un poco más de 3 milímetros, pues es necesario el drenaje, ¿no? Tiene que sacarse esa sangre, ¿no? Pero muchas veces, pues acá, al menos he visto que neurocirugía no opera esos sangrados cerebelosos y a veces evolucionan bien también. Y cuando se complican, obviamente muy tarde para operar, ¿no? Y no se olviden siempre la angiopatía amiloidea, ¿no? En pacientes muy mayores, con hemorragias corticales, ¿no? Y peor si es repetitivo, ya se tiene el diagnóstico, ¿no? De angiopatía amiloidea. Y lamentablemente, pues no hay ningún tratamiento, ¿no? Para estas patologías, ¿no? Para las MAP todavía no se pueden operar, se pueden sacar, incluso se puede hacer mediante clips, se puede bloquear, ¿no? La sangre que le llega a la malformación y solito con la falta de irrigación sanguínea se va desapareciendo, ¿no? Entonces hay que encontrar el tronco principal que está irrigando a esa malformación y cliparlo ahí, ¿no? Y poco a poco va a empezar obviamente, si está irrigando a zonas cerebrales por la malformación, pues puede haber secuelitas, ¿no? Pero casi siempre la malformación está por encima. Entonces, no hay mucho daño que pueda pasar. Y otras malformaciones pequeñitas, los cavernomas, que dan pequeños sangrados, pero dependiendo de la localización puede dar mucho, mucho,
cuadro clínico, ¿no? Si es en tronco, por ejemplo, hasta el paciente puede entrar en coma o tener pues, una conducta de conciencia disminuida, ¿no? Cuando es en el tronco. Y pasando a la hemorragia subaracnoidea, pues como definición es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? O también el sistema ventricular, donde habitualmente solo hay líquido cefalorraquídeo. El 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas en la edad media de la vida se produce por ruptura de aneurismas saculares que se localizan preferentemente en la arteria comunicante anterior, ¿no? Ahí vemos en el dibujo. La comunicante anterior es la que más aneurisma se produce, pero también puede haber a nivel de la bifurcación de la cerebral media, en la unión de la cerebral media con la carótida, en el origen de la arteria cerebral media también, en la punta del basilar, ¿no? O también en las arterias, en la pica, en la aica que van al cerebelo. Entonces, también de alguna manera la clínica podría confundirse, ¿no? De un sangrado de subaracnoideo con otro tipo de isquemia incluso. Ahora, los aneurismas, pues, son formaciones ya vasculares que pueden ser hasta congénitas o formarse, ¿no? Por alguna falla en lo que es la íntima de las arterias. Y con el tiempo, pues, llegan a romperse, ¿no? Y no todas se rompen, en algunos casos pueden pasar asintomáticos, ¿no? A pesar de que puede tener una resonancia por otra causa, ¿no? Y encuentran un aneurisma, pues ahí viene el dilema, ¿no? Se opera, no lo operamos, si está viviendo con su aneurisma, puede haber complicaciones. Y bueno, es decisión del paciente también muchas veces, ¿no? Pero a veces mejor, si está más de 3 milímetros, es mejor operarlos, ¿no? Porque el riesgo va a ser alto de ruptura. Siguiente. Es importante, ¿no? Siempre la sospecha de una hemorragia subaracnoidea tiene que estar, ¿no? En nuestro pensamiento cuando veamos un paciente con mucha cefalea y es una cefalea que se presenta por primera vez en su vida, de ese tipo de magnitud, que puede acompañarse de náuseas, vómitos, o simplemente es insoportable la cefalea, hay que pensar, ¿no? Más si es un joven que nunca ha tenido ese tipo de dolor de cabeza, pues pensar siempre una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar? Un síndrome meningio, ¿no es cierto? Con cefalea, con rigidez de nuca, va a haber signo de Kerning, signo de Buczynski, puede haber oftalmoplegia también, ¿no? De la mirada, especialmente con parálisis del sexto, hemorragias intraoculares, retinales, prerretinales también en el vítreo, y también puede haber hiperreflexia, ¿no? Pero en este caso va a depender mucho del tamaño del sangrado y de cómo está, porque también el paciente puede llegar en coma, ¿no? Después de una hemorragia subaracnoide. Y si el sangrado es masivo, incluso pues fallecer ese momento, ¿no? De la hemorragia y no se pudo hacer mucho. Eh, También es fácil ver que en estos casos puede haber déficit de pares craneales, ¿no? Por ejemplo, del tercer par craneal, especialmente cuando hay aneurismas de la comunicante posterior, ¿no? Hace que este nervio deje de funcionar porque lo va a comprimir. Y si es del tercer par craneal, aparecerá pues una parálisis de la mirada con tosis y con dilatación pupilar, ¿no? Porque es a nivel central. Los aneurismas cerebrales posteriores también pueden ocasionar que se altere o que deje de funcionar el quinto par craneal, ¿no? Con pérdida de la fuerza básicamente y sensibilidad en la cara. Aneurismas en el seno cavernoso pueden también afectar el tercer par craneal y los aneurismas de la carótida interna, pues también, ¿no? Tercer par craneal, los oculomotores básicamente pueden estar alterados. Y acá también vemos, ¿no? Cómo se realiza, pues, el examen de los signos meningios, cómo es la rigidez de nuca, el Buczynski y el Kernig, ¿no es cierto? Que ya hemos visto en lo que son reflejos, pero que si sospechamos de una hemorragia subaracnoidea tenemos que buscar, ¿no? Que haya. Pero también depende mucho de cómo llega el paciente, ¿no? Porque por hemorragia subaracnoidea puede llegar hasta caminando, ¿no? Con una cefalea muy intensa o llegar en coma, ¿no? O sea, mucho va a depender del tamaño del sangrado que esté teniendo el paciente, ¿no? Y las complicaciones que puede tener también
la hemorragia subaracnoidea. Siguiente. Hay varias clasificaciones de la hemorragia subaracnoidea. El de Han y Hess es básicamente para poder ver el grado de, el grado de gravedad, ¿no? Que puede tener este sangrado. Entonces, en el caso del grado cero, ponemos que el aneurisma está intacto, ¿no? O sea, es un hallazgo tomográfico por resonancia con angioresonancia. En grado uno está asintomático o hay una mínima cefalea, ¿no? Y puede haber una rigidez de nuca muy leve. En grado 1A hay una reacción meningia o cerebral, pero con déficit neurológico establecido, por ejemplo, es una hemiparesia o una alteración de un nervio craneal, ¿no? En grado 2 hay cefalea moderada grave, hay rigidez de nuca, no hay neurológicos graves. ¿Por qué han venido a las 8 si no hay clase? No, al campo fuimos. Ah, ya. Está en el bus. Ya. Entonces, hablamos de grado 3, ¿no? En grado 3 hay somnolencia, confusión y hay déficit focales también. El grado 4 nos va a decir ya que el paciente se encuentra en estupor, hay una hemiparesia moderada o grave, hay alteraciones vegetativas y posiblemente ya está con rigidez de cerración precoz, ¿no? O sea, el paciente está en coma. En el grado 5 hay coma profundo, una rigidez de descerebración y también el paciente ya tiene una apariencia moribunda, ¿no? Porque el sangrado es muy grave. Y para completar, pues, otra escala está eh, como les dije, la escala tomográfica, ¿no? Que nos va a ver el tamaño del sangrado y también, ¿no? Está afectando al ventrículo o solamente al espacio subaracnoideo. Es la escala de Fisher, ¿no? Que es básicamente es imagenológico. Entonces, cuando tengamos una hemorragia subaracnoidea, tenemos que clasificar cuánto el grado de la escala de Fisher, ¿no? Si es un Fisher 1, 2 o 3 o 4 y el Hanges, ¿no? En qué grado se encuentra. Y podemos tener el pronóstico, ¿no? Que este paciente a qué va a evolucionar. Si tiene un Fisher de 4 con un Hanges de 4, pues es muy probable que fallezca en las próximas horas, ¿no? Entonces, muy grave el sangrado. Peor si es 5 el Hanges y el Fisher es también 5, es 4. Entonces, esas escalas nos ayudan para determinar. Siguiente. Bueno, esa clasificación también, ¿no? Eh, de este Instituto de Enfermedad Cerebrovascular habla del nivel de conciencia y que está relacionado con el Glasgow, ¿no? Que también se utiliza. Y solo se utiliza el Glasgow y la focalidad neurológica, ¿no? Si es, por ejemplo, mayor o menor, como una hemiparesia o una midriasis, ¿no? Una parálisis del nervio craneal. Entonces, cuando el nivel de conciencia es 15 y no hay focalidad neurológica, es el grado 1, ¿no? El grado 2, cuando es de 13 a 14 el Glasgow y tampoco hay focalidad neurológica. Desde el grado 3 a 5, pues se ve que el Glasgow ya está por debajo de 13, ¿no? Hasta llegar a 3, ¿no? Que sería el más grave. Y hay presencia de focalidades neurológicas. Pero como les dije, las clasificaciones o las que nos sirven más son la de Hanges y de Fisher, ¿no? Que nos ayuda a identificar el grado de lesión. Siguiente. Bueno, el diagnóstico es muy importante porque realmente si se actúa a tiempo, se reconoce a tiempo, pues se puede hacer algo más, ¿no? En pacientes que estén con hemorragias entre leves a moderadas, ¿no? Las hemorragias graves, el paciente ya llegará pues en un coma y muchas veces es difícil diferenciar, ¿no? De otro tipo de comas, pero al principio si sospechamos que es un coma que no es metabólico, pues ahí sí la imagen ya tiene que realizarse lo más antes posible, ¿no? Y en la hemorragia cefalorraquídea, como vimos, la principal focalización va a ser pues la rigidez de nuca. Si un paciente llega en coma con rigidez de nuca y si la historia es que es aguda, pues obviamente pensaremos en una hemorragia subaracnoidea y ahí mismo haremos la tomografía, ver el grado, el tamaño
y bueno, y tratar de mantener al paciente tal vez un ventilador mecánico, ¿no? En otros países pues operan el aneurisma a ese rato, ¿no? Cuando llega, pero tampoco ha habido un éxito así muy grande, ¿no? A veces hay más complicaciones. Otros neurocirujanos de otras escuelas ya también esperan que se reabsorba la sangre, que el paciente esté más estable, ¿no? Incluso para la operación pasa un mes. En ambos tiene pues muchas fallas, ¿no? Por ejemplo, si operamos muy rápidamente va a haber las complicaciones como un vasoespasmo o también una hidrocefalia, ¿no? Y si demoramos mucho, pues el resangrado puede ser en cualquier momento, ¿no? Y también puede fallecer el paciente. Entonces, justamente ahí vemos cuáles son las complicaciones más severas, ¿no? Neurológicas de una hemorragia subaracnoidea y de un aneurisma roto, ¿no? Entonces, si se va a operar el aneurisma de inmediato, tiene que el paciente estar pues, en una UCI, estar viendo cómo va a hacer Doppler transcraneal, ¿no? Para ver si no está haciendo vasoespasmo, que es una de las complicaciones más temidas, ¿no? De la hemorragia subaracnoidea, en el cual pues, va a haber la arteria se va se va a adelgazar, ¿no? Por el espasmo que hay y va a producir pues un infarto, ¿no? Porque puede ser incluso muy grande y hace más daño que la hemorragia incluso. La otra complicación que es el resangrado, pues es cuando el paciente se mueve, ¿no? A veces no se toma esas precauciones, pues muchas veces mejor sedarlos, que estén en constante, que estén durmiendo, aunque sea todo el día, ¿no? Que no hagan esfuerzos ni al pujo, ¿no? Entonces, darles medicamentos para que no les produzca estreñimiento, ¿no? Que no tengan dificultades y no estar haciendo esfuerzos físicos. Y la otra complicación es la hidrocefalia, ¿no? Que obviamente es porque hay sangre en el espacio supraranoideo y peor si hay sangre en el espacio ventricular, ¿no? Entonces, en este caso, si la hidrocefalia es muy marcada, pues se tiene que hacer colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Que va a salvar la vida del paciente. Entonces, el manejo de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, pues es muy importante, ¿no? Si se opera o no se opera el paciente, ¿no? Eh, y también, pues, el tiempo de inicio en el diagnóstico es importante. La primera pregunta que se hace, ¿no? En cualquier anamnesis es, ¿cuáles son tus molestias y qué tiempo tiene, ¿no? Cuando inició. Y si nos dice que es una cefalea de inicio brusco, agudo, de un momento a otro, hay que pensar siempre en hemorragia subaracnoidea, ¿no? Obvio que un paciente con migraña muchas veces también llega vomitando con mucho dolor, pero el inicio no fue tan brusco, ¿no? Así poco a poco. Y a veces tienen hasta aura, ¿no es cierto? Los pacientes migrañosos. Y este aura puede hacer que diferencia, ¿no? Con una hemorragia subaracnoidea. El examen físico, pues, ver signos compatibles con el compromiso neurológico también, ver sus signos vitales y hacer proyecciones complementarios, ¿no? Una tomografía es lo más, para las hemorragias es mucho mejor que la resonancia magnética, ¿no? Hacer angioresonancia magnética en caso de sospechemos de aneurismas, y angiografía digital con rayos X, ¿no? Que es el gol estándar para los aneurismas. La angiografía eh, de los cuatro vasos, ¿no? Buscando los aneurismas en algún lugar cerca al polígono de Willis. Siguiente. Ya, entonces, terminando lo que es la hemorragia subaracnoidea, pues el manejo de las complicaciones es muy importante, ¿no? Y clínicamente podemos estar viendo cómo el paciente, por ejemplo, por eso el NIS también se puede aplicar para ver cómo está de un día para otro. Hasta el Glasgow nos puede servir, ¿no? Si hay un bajón del Glasgow después de unos días, el paciente que esté mejorando, podemos sospechar de un vasoespasmo, por ejemplo. Y más que todo si aparece una focalidad, ¿no? Muchas veces el paciente con hemorragia subaracnoidea solo tiene regiones de nuca, su cefalea y está, pues, hasta consciente, ¿no? Pero si ese paciente al día siguiente ya lo vemos con una hemiparesia, que está con alteración en la conciencia, debemos pensar siempre que está haciendo un vasoespasmo o un nuevo resangrado, ¿no? Que ha sido más grande que el anterior, ¿no? Entonces hay que hacerle otro examen de imagen, porque si fuera un vasoespasmo, pues el manejo es más complicado, ¿no? Incluso ahí mismo que tengamos un paciente con ya hemorragia subcutánea confirmada por una tomografía,
tenemos que empezarle, ¿no? A dar nimodipino, ¿no? Que es un antagonista de los canales de calcio y este va a producir que no haya, o es una profilaxis para que se evite el vasoespasmo. Se le tiene que dar inmediatamente ya al paciente, ¿no? Cuando se confirma que es una HCA. E incluso traumática, ¿no? Porque, bueno, faltó decir, ¿no? Que la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es traumática, ¿no? Pero la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea son pues la presencia de aneurismas. Para el desangrado es básicamente o operarlo pues inmediatamente o que el paciente esté pues lo más tranquilo posible, ¿no? Pues bajo sedación es mejor tenerlos, ¿no? Que camine, que se pare. Y la hidrocefalia, que es otra complicación, es un poco más, te da un poco más de tiempo, ¿no? Para resolverlo, colocarle su válvula y bueno. Pero el vasoespasmo y el desangrado sí son cuestiones graves y agudas, ¿no? Eh, y como las complicaciones tanto de los eventos vasculares, eventos infecciosos, enfermedades autoinmunes, la mayor parte de patología pues, del cerebro pues, nos puede llevar a un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? El cual muchas veces puede ser fatal, especialmente si la hipertensión va a producir una herniación del cerebro, ¿no? La hipertensión endocraniana es un conjunto de signos y síntomas que son ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? A nivel intracerebral. Por encima de 20 milímetros de mercurio durante o más de 5 minutos dentro de la cavidad craneal, ¿no? El cerebro pues tiene sus componentes, ¿no? Que ocupan un espacio y entre ellos está pues el tejido cerebral que es el 80% de la masa misma, ¿no? Que están entre ellas las neuronas y el tejido de sostén, ¿no? La sangre ocupa el 10%, especialmente en los senos venosos, ¿no? Que hemos visto que también pueden producir alteraciones de trombosis, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo, que está en los ventrículos, está en el espacio subaracnoideo, ocupa el 10% aproximadamente de todo el volumen del cerebro, ¿no? Entonces, una alteración de cualquiera de sus componentes, pues podría ocasionar una hipertensión endocraniana. Entonces, en su etiología va a depender mucho de qué tipo de alteración hay, ¿no? Por ejemplo, si las lesiones expansivas de crecimiento rápido como tumores, abscesos, granulomas, quistes, hemorragias del encéfalo, aneurismas cerebrales, etcétera, pues van a hacer que aumente la parte del tejido cerebral, ¿no? Entonces, todavía al principio puede compensarse disminuyendo la secreción del líquido cefalorraquídeo o incluso que el líquido pase más hacia la médula, ¿no? Porque sabemos que también hay líquido. Y el paciente puede compensarse un tiempo, ¿no? Pero luego, pues si persiste la oclusión y hay, por ejemplo, la tuberculosis aumenta la secreción de líquido. Entonces ya no va a poder adaptarse el cerebro y va a empezar a presentar un cuadro de hipertensión endocraniana. También afectaciones como obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como etiología, ahí vamos a ver las hidrocefalias congénitas o adquiridas, ¿no? Las congénitas casi siempre son por malformaciones de los ventrículos, especialmente el cuarto ventrículo agenésico o que tenga una obstrucción, ¿no? O adquiridos también por traumatismos, por enfermedades infecciosas, ¿no? Tuberculosis, la cisticercosis también que puede ocasionar, especialmente ahí cisticercosis intraventricular, ¿no? Que ocasiona hidrocefalia. O las subaracnoideas también, ¿no? Porque el espacio aracnoideo también está líquido. Las meningitis, las meningoencefalitis con bloqueos de espacios subaracnoideos también van a dar cuadros de hipertensión no craneana. Enfermedades con congestión venosa, ¿no? Especialmente lo que es el edema cerebral, meningitis, meningoencefalitis y la trombosis venosa cerebral, que es a consecuencia de eh, enfermedades autoinmunes, ¿no? Algunos medicamentos. Entonces, eso nos va a dar también un cuadro de hipertensión endocraniana, que dependiendo de su etiología, pues tiene que actuarse rápido, ¿no? Por ejemplo, si es un tumor o un absceso, pues mejor son operarlos, ¿no? Los granulomas, todo, pues tratamiento, primero ver si es un granuloma tuberculoso o es de otro tipo. Y cuando es obstrucción del líquido cefalorraquídeo, pues la válvula tiene que colocarse lo más antes posible, ¿no? Cuando las hidrocefalias congénitas, por ejemplo, ya no va a ser posible, digamos, reparar la zona de lesión, ¿no?
Entonces, ese paciente de este niño será portador de una válvula, ¿no? Y también adultos. Y si hay bloqueos de espacios subarachnoideos, pues hay que ver la causa, puede ser un tumor, puede ser. En nuestro medio muy frecuente la cisticercosis, ¿no? En este caso es cisticercosis subarachnoidea. Siguiente. Siguiente, Giancarlo. A ver. Ujú. Entonces, lo importante es que ustedes aprendan también a reconocer cuál es la clínica o sospechar de un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿no? Primero tener el diagnóstico de hipertensión ucraniana y ya más adelante veremos la causa en sí, ¿no? Porque si es una emergencia, pues el paciente puede hacer paro cualquier rato porque la hipertensión lleva a herniación, ¿no? A coma, muerte cerebral, como vimos cuando hicimos coma, ¿no? Entonces la hipertensión endocraniana es una causa muy frecuente de que los pacientes pueden llegar a estados de coma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Incluso puede presentarse unos días antes, ¿no? De que el paciente tenga ahí un cuadro más severo. Cefalea, ¿no? Tiene algunas características, ¿no? Cefaleas que son cada vez más frecuentes. Al inicio son 20, 40 minutos de duración, ¿no? Son intensas y persisten. Es gravativo, ¿no? A nivel de todo el encéfalo, ¿no? Lo cefálico. Puede ser continuo, también pulsátil, ¿no? Muchas veces se confunde por eso con migrañas, ¿no? Eh, También aumenta cuando el paciente hace alguna maniobra de valsalva, lo ponemos de cúbito, o cuando rota la cabeza, ¿no? No se alivia con analgésicos, ¿no? Entonces el paciente se sigue quejando de dolor, a pesar que los analgésicos que se le colocan. Hay un alivio temporal con cuando se haga una punción lumbar, ¿no? Porque se le está sacando el líquido, pero obviamente no a todos le vamos a hacer punción lumbar, ¿no? Se acompaña de vómitos, ¿no? En el 50% de los pacientes que acompañan a la cefalea, que precede arcadas o náuseas, ¿no? Frecuentemente es una patología tumoral en fosa posterior vacacional. Son vómitos en escopetazo, ¿no? Que son, pues, que todo lo que comen lo botan y con mucha presión, ¿no? Entonces, eso ya nos hace sospechar un cuadro de hipertensión endocraniana. Y finalmente, el edema de papila, ¿no? Que se ve en la hipertensión de la vena del nervio óptico con éstasis de la vena oftálmica, ¿no? Porque la hidrocefalia comprime, pues, al globo ocular por la parte posterior. Eso es lo que más se va a ver en el fondo de ojo, ¿no? Entonces, si tenemos ya esa cefalea, esos vómitos, edema de papila, pues tenemos que pensar en un síndrome de hipertensión endocraniana. Pero también es importante pues saber que el paciente, por ejemplo, con un cuadro tumoral que pues, solo tenía cefalea, pues de un momento a otro puede empezar a hacer un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿no? Y la sospecha es mucho más alta, ¿no? Muchas veces pacientes pues se tratan como cefaleas tipo migraña, tensionales, y a veces ya están haciendo una hipertensión endocraniana, ¿no? Y y no es los sangrados. Siente que se estaba yendo la señal. Ya. Entonces, en la hipertensión endocraniana, pues no es, la clínica es siempre progresiva, ¿no? Y por eso los primeros signos y síntomas al inicio de la hipertensión son pues la cefalea, los vómitos, la somnolencia. Puede haber alteraciones psíquicas, lentitud mental,
apatía, ¿no? El paciente que empieza a confundir las cosas, está somnoliento y obviamente con una cefalea hay que sospechar de una hipertensión intracraniana. Cuando ya la hipertensión avanza más, está ya produciendo que ya no se pueda compensar, ¿no? Disminuyendo el líquido o también disminuyendo la sangre en los senos venosos, que es de esa manera tratar de compensar el mismo cerebro. El aumento de la presión, pues ya va a aparecer signos como edema de papila, eclipses visuales, ¿no? Pues pacientes manifiesta, estoy viendo como arcoíris, colores, ¿no? Aumento de la mancha ciega, ¿no? Esto es como una cuadrantonopsia, ¿no? En una parte de la visión. Y en disminución de la agudeza visual, ¿no? Por el edema del nervio óptico. Hay diplopia por paresia del sexto par, ¿no? El sexto par es el nervio que más se altera con la hipertensión craneana porque tiene un recorrido, ¿no? Largo. Puede haber obnubilación, estupor o incluso llegar a coma rápidamente. Rigidez de descerebración, alteraciones respiratorias y vegetativas que son típicos ya de una compresión del tronco cerebral, ¿no es cierto? Con una herniación por la hipertensión endocraniana. Siguiente. En la forma de presentación, pues depende, ¿no? Del momento en que lo veamos al paciente. A veces puede llegar simplemente con una instalación rápida del cuadro, con una instalación subaguda, algunos síndromes característicos, ¿no? Que son lentos también, y falsas localizaciones también, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de instalación rápida del cuadro, pues hay cefalea, vómitos y trastorno de conciencia rápida, ¿no? Que el paciente pues puede de un día para otro empezar a tener toda la sintomatología. Existe instalación subaguda, hay cambios de la conducta, ataxia, el paciente dice poco a poco que tiene problemas para caminar, ¿no? El síndrome de Hacking-Adams también, ¿no? Puede verse acá, ¿no? Que es con ataxia, em, con ataxia, con demencia, ¿no? Empiezan a hacer y con retención urinaria. No, no, al contrario, no, no retención urinaria, sino más bien no controla los esfínteres, ¿no? En este caso hablamos de una hipertensión endocraniana benigna. En- Y también podemos ver los parálisis de los nervios oculomotores, de sexto par, diplopia, estrabismo, en niños especialmente, ¿no? Cuando hay un niño con hipertensión endocraniana por hidrocefalia, pues rápidamente su vista se desvía, ¿no? Entonces la parte de la pupila se va hacia la parte superior y vemos lo que llaman la mirada en sol naciente, ¿no? Hacia arriba. En el síndrome de Foster Kennedy hay un tumor en la base, cuando hay un tumor en la base de la región frontal, se asocia con edema de papila contralateral, ¿no? Y a veces como hay un espacio interhemisférico a ese nivel, puede crecer grande el tumor y no dar mucha sintomatología. Ya cuando se comprime, pues, los ventrículos laterales, recién van a dar un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿no? Son tumores grandes que uno no dice, ¿y cómo no te ha dado síntomas, ¿no? Pero en la región frontal, pues hay bastante espacio para que crezca. Y la hipertensión de falsa localización son complicaciones del procesos hipertensivos, básicamente, ¿no? Las encefalopatías hipertensivas que puede producir como un cuadro de hipertensión endocraniana. Siguiente. El diagnóstico, pues, se basa, ¿no? Usualmente en la clínica, los signos, síntomas que hay que sospechar desde el principio. Si hay una disminución de nivel de conciencia, letargia, estupor, coma en forma subaguda, ¿no? En un día, dos, también hay que pensar en un cuadro de hipertensión endocraniana. Y más si el paciente ha tenido algún tipo de antecedente, ¿no? O tal vez incluso ya está con unas cefaleas un tiempo atrás, ¿no? Hay que preguntar siempre eso en lo que es la anamnesis. Y cuando hay hipertensión con o sin bradicardia, pues estamos hablando del fenómeno ¿cómo se llama este? Bueno, em, bueno, no me acuerdo ahorita. Y, y muchas veces acompaña, ¿no? La hipertensión endocraniana
con bradicardia, con alteraciones respiratorias y con hipertensión arterial. El fenómeno de Cushing se llama, ¿no? El fenómeno de Cushing que presenta eso. Entonces, no es igual a signo, ¿no? El fenómeno de Cushing es justamente el aumento de la presión intracraneana que no está siendo ya compensada y también está a punto de que ese paciente haga una hernia cerebral, ¿no? Y cuando hay hernia, pues va a haber alteración de la pupila, va a haber una hemiparesia del lado contralateral y ese paciente va a entrar ya en un coma profundo, ¿no? Entonces, ella nos dice que ese paciente está a punto de producir un paro cardiorrespiratorio porque poco a poco está haciendo, ¿no? Un síndrome de hipertensión al tronco cerebral que puede cursar con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ahora, el examen de líquido cefalorraquídeo también nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico de enfermedades, más que todo infecciosas, ¿no? Que pueden estar produciendo el síndrome de hipertensión craneana. Pero también nos sirve para poder medir en cuánto se encuentra esta presión, ¿no? Si es que es muy alta o muy baja, pero ahora hay em, unos electrodos que controlan ya la presión, ¿no? Que puede estar constante. Se controla incluso poniéndolos en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces hay que ver si el paciente está en decúbito, sentado, para hacer la medición de la presión en la punción lumbar. También tenemos que tener siempre en cuenta diagnósticos diferenciales, ¿no? De un cuadro de hipertensión ucraniana, por ejemplo. Si estamos viendo una alteración de la pupila, de la papila en el fondo de ojo, eh, y el paciente no tiene mucha cefalea, nada, hablamos de descartar causas oculares, ¿no? Que puede dar un error de diagnóstico. El consumo de alcohol y tabaco también, ¿no? Puede producir cefaleas muy intensas, con náuseas, con vómitos, ¿no? La intoxicación con metanol, ¿no? Son pacientes que incluso tienen daños a nivel del nervio óptico y también pueden tener lesiones intraparenquimales. Siguiente. Bueno, este caso clínico ya no lo vamos a ver. En sí, la hipertensión no craneana es un síndrome del cual la sospecha debe ser alta y debe ser incluso, pues, realizada por el primer médico, porque realmente, si aumenta rápidamente ese paciente va a ser, ya como hemos visto en coma, pues rápidamente se va a ir a una herniación y a un paro cardiorrespiratorio. Y muchas veces la única forma de solucionar es la colocación, si es una hidrocefalia, de una válvula, ¿no? Si es una meningitis o un TEG, ¿no? Nos sirve también los corticoides, nos sirve el manitol, ¿no? Para poder disminuir el edema vasogénico que puede estar presentando la lesión. Listo. Entonces, ¿pasamos al siguiente tema o hasta ahí nomás, chicos? ¿Qué dicen? ¿Se durmieron? No, doctor, tal vez podríamos seguir avanzando para no retrasarnos mucho. ¿Tocaste el de síndrome extrapiramidal, lo pones? El cerebeloso te mandé. Ya, este tema es corto, ya, entonces, yo creo que lo podemos hacer en la media hora que falta. Ya. Listo. Entonces, como estábamos viendo, pues, los síndromes que se presentan a nivel cortical, encefálico y también de fosa posterior, un síndrome muy frecuente es, pues, el síndrome cerebeloso, ¿no? Y que igual que todos los síndromes, pues, tiene causas múltiples y se puede presentar de acuerdo también a la patología que está ocasionando, ¿no? O sea, cualquier patología que afecte el cerebelo en los hemisferios o en el vérmex da, pues, cuadros con una clínica de cerebelo muy que se puede sospechar desde el principio, ¿no? Cuando vemos a un paciente que tenga ataxia, que tenga nistagmus, ¿no? Y las causas, ¿no? Si es un infarto cerebeloso, será pues una presentación aguda. Si es un tumor cerebeloso, será pues presentación lenta, poco a poco está haciendo los síntomas y signos, ¿no? Siguiente.
Bueno, acá para ver, ¿no? La localización del cerebelo, si vemos bien en este corte, está pues en la parte posterior, por detrás de lo que es el tronco cerebral, especialmente la protuberancia, ¿no? Y el mesencéfalo. Está conectado, pues, con el tronco cerebral, ¿no? Las vías pontocerebelosas que tienen retorno incluso para los ganglios basales, ¿no? Porque sabemos que el cerebelo y los ganglios basales tienen relación con el movimiento y también con eh, con la función fina de los movimientos, ¿no? Que la vía motora realiza. Siguiente. Aquí lo más importante de estos gráficos es, ¿no? Si vemos en el segundo, el cerebelo está detrás del tronco, pero al medio se encuentra pues los ventrículos, el cuarto ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo, que cuando hay una alteración cerebral, un edema, ¿no? Por ejemplo, lo obstruye y puede producir una hidrocefalia muy severa porque en esa parte se está juntando todo el drenaje de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, un infarto, por ejemplo, cerebeloso o un sangrado, como vimos, de más de 3 milímetros, pues puede causar la muerte del paciente, ¿no? Si es que se obstruye el cuarto ventrículo. Siguiente. Bueno, acá lo que vemos en verde son los hemisferios, ¿no? Cerebelosos, y en la parte central se encuentra el vérmix. Entonces, la clínica puede variar mucho si la lesión es en vérmix o es en los lóbulos, ¿no? Si es en el vérmix, básicamente va a afectar a lo que es el tronco, ¿no? Una ataxia troncal, especialmente al estar sentado. En cambio, los lobares va a predominar la alteración de los movimientos, la alteración de la marcha, porque afecta más a las extremidades, ¿no? Tanto miembros superiores como inferiores. Y si es un solo lado, pues afectará al hemicuerpo del mismo lado, ¿no? Porque la vía cerebelosa no es cruzada. Por eso que también, pero casi siempre la afectación es ambos lados por la presión que puede ejercer sobre el otro lado, ¿no? Entonces, dar un síndrome cerebeloso completo. Siguiente. También, ¿no? En la configuración interna vemos, ¿no? Todo lo que es sustancia blanca, básicamente, igual que el cerebro, ¿no? Sustancia blanca y sustancia gris. Incluso, pues, hay una gran cantidad de neuronas que tiene el cerebelo, pues, casi la misma cantidad que el encéfalo, ¿no? Está más, pero en un espacio más pequeño, ¿no? Que quiere decir que está bastante comprimido esa zona, ¿no? Y también está bien protegida por la calota, ¿no? Porque la parte del hueso de la parte posterior es mucho más gruesa. Entonces, es un órgano que también tiene su protección marcada, ¿no? Siguiente. Bueno, acá para ver, ¿no? Las relaciones estructurales, por ejemplo, el lóbulo floculonodular, o el arquicerebelo, ¿no? Tiene conexiones propioceptivas con los núcleos vestibulares, ¿no? El vestíbulo cerebelo, y que se relaciona con la función del equilibrio, ¿no? El lóbulo anterior, el vermis y la corteza paravérmica, tiene conexiones aferentes con zonas propioceptivas, o sea, con la vía propioceptiva que va por la médula en la parte posterior, ¿no es cierto? De los músculos y tendones, ¿no? De la parte de las extremidades. Es la vía espinocerebelosa y que tiene relación con la función de postura y también el tono muscular. Por eso, cuando hablemos de síndrome cerebeloso, también hay alteraciones del tono muscular, ¿no? El lóbulo posterior, ¿no? Está dada por el hemisferio cerebeloso. Sus conexiones son aferencias que empiezan de la corteza cerebral frontal a través de los núcleos propios del puente, ¿no? Las vías pontocerebelosas o frontopontocerebelosas, ¿no? O sea, desde la región frontal van bajando al puente y de ahí va a pasar al cerebelo, ¿no? En este caso es el control de los movimientos que requieren las habilidades y se origina también en la corteza cerebral, o sea, en la vía motora, ¿no? Como dijimos, el cerebelo y los núcleos basales son los que modifican, ¿no? El movimiento y lo hacen mucho más fino, lo hacen, pues, lo que uno necesita realizar, ¿no? Entonces, no solo va a dar síndrome cerebeloso la afectación del cerebelo mismo, sino también de las vías pontocerebelosas, ¿no? Que a veces un pequeño infarto de zonas nos puede dar algún trastorno tipo cerebeloso. Siguiente.
Y acá es lo que debemos siempre tener en cuenta, ¿no? El síndrome cerebral se produce con disminución del tono muscular, o sea, evaluamos a veces como es un solo lado, vemos que el tono está disminuido, ¿no? Al hacer las maniobras de extensión y flexión de las articulaciones, veremos que hay una hipotonía, ¿no? A ese nivel. Y peor si vemos trastornos de equilibrio sin marcha, ¿no? La marcha atáxica es típica cerebelosa, ¿no? Que el paciente abre las piernas para caminar y no puede ponerse pues recto, ¿no? Porque empieza a tener movimientos tipo desequilibrio, ¿no? Pero obvio, ojo que no hay un romper, ¿no? En el síndrome cerebeloso, sino es más que todo trastorno de la marcha, el cálculo, ¿no? Pues lo que más aparece en un síndrome cerebeloso, pues la ataxia, ¿no? Ataxia a la marcha y también dismetrías, ¿no? Al menos en los miembros superiores y también en los miembros inferiores. Aparte, también no está acá el nistagmus, ¿no? ¿No? Es una característica del síndrome cerebeloso que hay que diferenciar con un síndrome vestibular. Siguiente. En la disminución del tono muscular lo que vamos a ver es pues disminución de la resistencia al movimiento pasivo, el fenómeno de rebote o de Holmes, ¿no? O sea, cuando yo eh, jalo, digamos, las dos manos del pecho del paciente, lo suelto, pues está hipotónico y incluso podría dar como un rebote, ¿no? Hay un recorrido mayor en los movimientos del balanceo como un péndulo, ¿no? Entonces, si lo dejamos caer la mano, pues vemos que está flácido. Entonces, hablamos de hipotonía. Y también un mayor desplazamiento de los miembros extendidos, ¿no? Es como decir que el paciente está laxo, ¿no? Entonces, con esa forma vemos que hay una hipotonía, que es difícil diferenciar si es cerebeloso, si es ganglios basales, si es que no se asocia con los otros signos que vamos a encontrar, ¿no? Como una ataxia, como un nistagmus, como una dismetría. Siguiente. Entonces, en lo que es la marcha, pues ahí se amplía la base de sustentación, hay pasos inciertos, ¿no? Uno más cortos, otro más largos, o sea, no hay una marcha estable, ¿no? Luego también va a haber marcha como haciendo una S, ¿no? Así, dando bandazos de un lado a otro, ¿no? Como un borracho, ¿no? Los borrachos caminan así, ¿no es cierto? De un lugar a otro, como si estuvieran por caer y peor con la hipotonía que hacen, pues parecería un borracho, ¿no? Va a empeorar cuando se para o se detiene bruscamente o gira, ¿no? También la marcha. Es menos grave cuando camina en línea recta con un pie delante del otro. Cuando se para, pues también podemos ver que se oscila en posición de pie, ¿no? Por la hipotonía misma y puede empeorar también cuando se realiza pues algunas maniobras como cerrar los ojos, ¿no? Pero igual, ¿no? Aquí también, ¿no? Nos pone que no hay romper, no es un romper, sino que es una inestabilidad, porque el romper es un desequilibrio cuando está parado el paciente, ¿no? Cuando lo juntamos sus pies, se nos quiere caer. Y el romper podemos ver pues, en lesiones vestibulares y de cordón posterior, ¿no? Más que de cerebelo. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de ataxia no solo es la marcha, ¿no es cierto? Entonces puede haberse una anomalía en la velocidad, alcance y la fuerza de movimiento. Se llama disinergia cuando hay retardo y irregularidad de la aceleración y la desaceleración. O sea, cuando uno camina rápido y quiere parar, ¿no? En el cerebeloso, pues no para rápidamente, ¿no? Sigue caminando a pesar de su ataxia. La dismetría también es una forma de ataxia, ¿no? En el cual no podemos llegar o no alcanza a un objeto con el movimiento posterior de corrección. Pues se hace dedo nariz, ¿no es cierto? Entonces el paciente que quiere poner su dedo en la nariz a veces no da exactamente al blanco, ¿no? Y se va a otra parte. Es porque no está viendo, pues el cerebelo no está funcionando adecuadamente y eso hace de que el movimiento no sea pues, el que se quiere, ¿no? Puede haber también descomposición del movimiento, eh, cronorregulación, músculos agonistas y antagonistas, que quiere decir que no se mueven a la misma velocidad que uno quisiera, ¿no? Obviamente que eso también se ve en el Parkinson, ¿no? Que está más lento su movimiento.
¿no? Eso se llama cronorregulación, ¿no? El tiempo de movimiento está retrasado. La disdiacocinesia, ¿no? Ritmos alternantes, alterados, por ejemplo, el poner la mano y decirle, voltea, ¿no? Muéstrame la palma, muéstrame el dorso, muéstrame sobre una mesa, pues tenemos un ritmo, ¿no? Para casi igual. En cambio, el cerebeloso, pues pierde ese ritmo, ¿no? Y no va a poder tampoco hacerlo a una buena velocidad. Puede haber también temblor de intención, ¿no? Que es un temblor rítmico al acelerar los dedos al objeto, especialmente es se llama temblor cinético, ¿no? Porque es justamente al movimiento. Como en el Parkinson, por ejemplo, el temblor es en reposo, ¿no? En el temblor fisiológico, pues el temblor es de acción, o sea, cuando agarro algo y levanto, empiezo a temblar, ¿no? En cambio, en el cerebeloso el temblor es cinético, ¿no? Al movimiento. Muevo la mano para un lado para otro y empieza a temblar, ¿no? Puede haber trastornos del habla, ¿no? Disartria, la disartria escandida se llama, ¿no? Corta palabra en sílabas y habla lento, ¿no? El cerebeloso. Y cada sílaba se pronuncia con más o menos fuerza, ¿no? Es como si estuviera hablando, cuchicheando básicamente. Y también se come algunas sílabas, ¿no? Hay trastornos en la mirada, mirada conjugada con una serie de movimientos espásticos, ¿no? El enfoque con oscilaciones, o sea, con nistagmus, ¿no? Que también se evidencia que a diferencia de lo que es en el síndrome vestibular, el nistagmus cerebeloso puede ser tanto vertical como horizontal, o sea, las dos formas, y también puede ser ambas juntas, ¿no? O solamente ser vertical, ¿no? El horizontal es más vestibular, ¿no? O también rotatorio, ¿no? Que veamos el ojo que da pues como vueltas, ¿no? Con un nistagmus leve. En la mirada conjugada también, ¿no? Con una serie de movimientos espásticos, ese enfoque con oscilaciones. Siguiente. Bueno, la etiología, pues la mayor parte de enfermedades que afectan al encéfalo también pueden afectar al cerebelo, ¿no? Entre ellas tenemos, pues, agudas, subagudas y crónicas, ¿no? La sospecha tiene que ver siempre con la anamnesis, la historia clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de agudo, hablamos de agudo transitorio, agudo reversible, agudo duradero o que sea unilateral, ¿no? Si hablamos de transitorio, tenemos las intoxicaciones, ¿no? Con alcohol, con litio, la fenitoína también, ¿no? Puede producir un síndrome cerebeloso agudo, especialmente cuando al inicio del consumo de fenitoína, ¿no? Pero la intoxicación alcohólica es mucho más frecuente, ¿no? Que puede producir daños incluso irreversibles. El reversible tenemos la hiperamonemia de la infancia, ¿no? Niños que tienen errores innatos del metabolismo. Puede ser posinfecciosa, especialmente a virus, ¿no? Las cerebritis virales. Uno de los virus que más produce cerebritis es el virus de la papera, ¿no? Que puede llegar al cerebelo y dar un cuadro atáxico, ¿no? Una ataxia en niños de inicio agudo, pues siempre hay que pensar en una cerebritis viral, ¿no? Y con una punción lumbar podemos encontrar aumento de proteínas, con eso poder sospechar de esa cerebritis. Cuando es agudo y duradero, siempre piensa en intoxicación por mercurio o toluenos, ¿no? Que son elementos que intoxican el cerebelo, ¿no? Si es unilateral y agudo, pues pensar siempre en infarto, ¿no? Infarto cerebeloso, un ACV, ¿no? Hemorrágico isquémico, un evento isquémico transitorio o también algún traumatismo, ¿no? Obviamente que habrá un antecedente, ¿no? Traumatismo en la fosa posterior, puede dar un síndrome cerebeloso unilateral agudo. Entonces nos sirve mucho, ¿no? Para la anamnesis preguntarnos si es agudo, subagudo, crónico, ¿no? El inicio, el tiempo de inicio, muy importante, ¿no? Pero si vemos pues que no es unilateral, no vamos a pensar en infarto o hemorragia, pensaremos en intoxicación o también una infección, ¿no? Una cerebritis. Cuando es subagudo, cuando se presenta en semanas, este, hay que ver también si es difuso, o sea, que afecta a todo el cerebelo, o si es unilateral, ¿no? Que básicamente afecta a uno de los lóbulos o el verme cerebeloso, ¿no? Si es difuso, pues hay que siempre pensar en tumores, astrocitoma quístico, meloblastoma, que son tumores en sí no tan focalizados, sino son bien expansivos y que pueden afectar a ambos lóbulos, ¿no? Los meuloblastomas, muy frecuentes en niños, los hemangioblastomas también,
puede ser alcohólico nutricional, paraneoplásico, ¿no? Cáncer de mama, ovario y a veces sin lesión en el cerebelo. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? De priones, también puede tener alteración cerebelosa y a veces incluso un cuadro priónico puede iniciar como un síndrome cerebeloso, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre. Si es unilateral, el absceso, los abscesos, la esclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad que afecta tanto al encéfalo como al cerebelo también. Entonces hablamos, esa forma de presentación ya nos puede incluso hacer pensar en qué patología hay que sospechar, ¿no? Si vemos bien, un inicio agudo tiene patologías diferentes con un inicio subagudo, ¿no? Y si es crónico, eso también, ¿no? Y el inicio, el paciente dice hace 5 años que está empeorando, ¿no? Entonces, ahí hablamos de las degeneraciones espinocerebelosas, ¿no? Que en sí son enfermedades hereditarias, ¿no? Que afectan especialmente al cerebelo y a las vías pontocerebelosas y que hay de muchos tipos, ¿no? Que son herencias autosómicas dominantes, recesivas, ¿no? Eh, este, eh, Estas ataxias espinocerebelosas, ¿no? Que tipo de Wernicke, tipo, este, hay de la más conocida, ¿no? La ataxia de espinocerebelosa de Wernicke, todas estas son las que producen un cuadro cerebeloso degenerativo, ¿no? Que cada vez se vuelve más, los síntomas son mucho más marcados y el paciente pues en un momento va a dejar de caminar, ¿no? Por lo que el movimiento del ataque es muy marcado y la dismetría también, ¿no? Entonces pacientes que a veces están entre 10 a 20 años del inicio del cuadro, pues pueden empezar ya a postrarse, ¿no? Por la falta de equilibrio y la movilidad. Hay atrofias múltiples sistémicas también que afectan con una disminución del tamaño cerebeloso, ¿no? Y va a darnos un cuadro crónico. Enfermedades metabólicas hereditarias, ¿no? Como los errores innatos en el metabolismo. Algunas ataxias en la infancia, ¿no? Como el síndrome de ataxia telangiectasia o agenesia de Arnold-Chiari, ¿no? Que es falta de un lóbulo cerebeloso, todo el cerebelo o una atrofia cerebelosa, ¿no? Las epilepsias mioclónicas progresivas también son cerebelosas, ¿no? Entonces, hay patologías que son más que todo de carácter genético y son más crónicas, ¿no? Siguiente. Y es la última diapo, doctor. Ah, ya, es la última, es un tema cortito, ¿no? Sí, Entonces, doctor. básicamente, este cuadrito tienen que ver, ¿no? Cuando tengamos un paciente cerebeloso, ¿no? Preguntar si el inicio fue agudo o si el inicio fue agudo. Si es crónico, básicamente, pensar en degeneraciones espinocerebelosas, ¿no? Que pueden estar presentando. Y la pregunta, ¿no? Si es un crónico, pues preguntar siempre si en la familia ha habido o no este tipo de enfermedades, ¿no? Porque son casi siempre hereditarias. Las atrofias, las degeneraciones espinocerebelosas tienen un carácter genético, ¿no? Entonces hay que preguntar siempre, ¿no? Esa es importante. Ok, chicos, entonces ya tenemos dos temas. El siguiente jueves no se olviden el pasito. Doctor, el siguiente jueves me parece que es Corpus y también la universidad va a cerrar. El corpus, ¿ya? Sí, doctor, es 30 de mayo. Haremos virtual nuevamente. ¿Y cuándo es el pasito, pucha? ¿Haremos un pasito virtual? Sí, doctor, creo que eso sería para estar avanzando. Ahí voy a pensar cómo lo hago el virtual para que no hagan en grupo, pues. Ya, Ya, doctor. ya. Me avisas entonces, Giancarlo, ¿ya? Ya, doctor. Le confirmo. Listo. Perfecto. Hasta luego. Buenas noches, doctor.